finales del 2013 apareció una nueva edición de la obra de Rubén Darío denominada Los Raros, cuya primera edición apareció hacia 1896 y una segunda en 1905. La edición y el estudio introductorio estuvieron a cargo de Ricardo de la Fuente Ballesteros y Juan Pascual Gay, con la colaboración de Daina Díaz Uribe y Salvador García Rodríguez. Esta tercera edición reproduce la primera edición de 1896. El estudio introductorio brinda valiosos elementos al lector para comprender el modernismo hispanoamericano de finales del siglo XIX y la propia obra del nicaragüense. En él, los editores señalan que Los Raros, más allá de su indudable importancia literaria, posee un incontrovertible valor histórico. Al recuento de autores raros, anómalos o extravagantes, se suma la radiografía de un periodo que, en 1896, aparecía confuso en lo referente a tendencias, corrientes y movimientos literarios. Esa ambigüedad y desorientación característica del fin de siglo fue la que de una u otra manera vertebró el ensayo de Darío, una galería de poetas, artistas y escritores que oscila entre una tendencia y otra, que se mezclan, amalgaman, hasta presentar un mapa estético y emocional tan opaco como confuso. Pero es precisamente esa confusión la que vuelve capital el estudio de Darío. El fin de siglo fue efectivamente un periodo tan impreciso como indefinido, lo que hace necesario atender a autores singulares, antes que a movimientos, sobre todo en un momento en el que Darío estaba buscando los antecedentes inmediatos de su propio movimiento, seguramente con el propósito de legitimarlo y a la vez habilitarlo. Hasta cierto punto, como algunos críticos han destacado, Darío usurpó el movimiento modernista al declararse su precursor y fundador, relegando de este modo a otros poetas que habían empezado a recorrer esa estética y que tienen una indiscutible trascendencia en la historia de ese movimiento. Manuel Gutiérrez Nájera o José Martí no dudaron en enfrentarse al ambiente cultural y literario de su entorno con tal de salvaguardar un estilo literario marcadamente afrancesado, cuyos modelos se remontaban a Baudelaire, Rimbaud y desde luego Mallarmé. Esta profesión de fe habría de reservarles los suficientes quebraderos de cabeza en lo personal como para que no se hubiera pasado por alto su tarea fundacional. Sin embargo, Darío no tuvo reparos en adjudicarse esa dignidad, tampoco a la hora de tratar de borrar de un plumazo el mérito de los que se han dado en llamar los precursores del modernismo. Con todo, Los Raros supone un antes y un después para el modernismo hispanoamericano, porque al consignar a sus antecedentes mostraba la temperatura estética y emocional de ese movimiento, que en 1896 parecía moverse a ciegas. Sin embargo, es rastreable en las diferentes semblanzas y comentarios una serie de constantes que pasaron a formar parte del ideario modernista. El gusto por el cosmopolitismo y el universalismo, a contrapelo del interés por el regionalismo y el nacionalismo de la mayor parte de la literatura de los países hispanoamericanos, fervor por la rareza y la anomalía como le convenía al genio creador, la adopción del término decadente, a pesar de que fuera utilizado como herramienta para desacreditar y desprestigiar a la nueva escuela, la convicción de que Hispanoamérica necesitaba de una expresión particular que necesariamente debía alejarla de las aristas más enfermizas e incómodas de la literatura contemporánea europea, un empeño que perseguía alejarse de ese modelo, a la vez que procuraba rescatar sus aspectos más solventes en materia estética y literaria, aptos para aplicarse a la literatura latinoamericana. Un guiño entre coqueto y burlón hacia la práctica de una sexualidad acorde con esa rareza, al servicio de su espíritu subversivo. El cristianismo considerado como una referencia frente a las actitudes iconoclastas y heterodoxas que desvirtuaban el ánimo hispánico del modernismo. Finalmente, la fascinación ante todo un compendio de la medicalización de un periodo histórico caracterizado por la bulia y el spleen, el pesimismo y la postración que buscaron en las sociedades espiritistas alternativas a la desazón que causaba la previsible desaparición del mundo conocido. Los Raros es un manifiesto, pero también es un testamento, un esfuerzo por dar forma y discurso a sensaciones e ideas encontradas.
emociones e inquietudes que habrían de conformar una manera de ver el mundo, el modernismo. Seguramente sin esta obra el modernismo hubiera sido otro y otra por tanto su valoración actual. No es una casualidad que el autor publicara en 1905 una nueva edición, modificada y ampliada de la primera, la más conocida pero quizá no tan relevante desde el punto de vista histórico como la primera. En efecto, entre 1896 y 1905 habían pasado solo 9 años, pero muchas cosas entre un año y otro. Entre otras, sin ser la menor, que Rubén Darío había sido aceptado como cabecilla del modernismo y su movimiento había alcanzado unas dimensiones que seguramente nunca imaginó. Si la escritura de los raros persiguió la promoción de su autor, sin duda lo consiguió. La distancia entre 1896 y 1905 es quizá la que hay entre aquello que quería ser y lo que de hecho es historia. No era el mismo Darío en 1905, tampoco lo fue su segunda edición. De ahí la importancia de esta edición, que ahora ha salido a la luz dentro de la colección editorial del Colegio de San Luis.